A veces, el deseo de escapar y sentir placer se vuelve irresistible. Hola, me llamo Clara, tengo 32 años, y hoy es mi cumpleaños. Pero no es un cumpleaños cualquiera, porque mi marido, Javier, no está aquí conmigo. Como siempre, se ha ido a visitar a su madre en un pueblo cercano, un lugar llamado Villanueva del Río, y parece que la quiere más a ella que a mí. Su madre, doña Carmen, es una mujer muy dominante, incapaz de pasar un día sin su hijo, y siempre encuentra una excusa para que Javier se vaya a verla. A pesar de eso, no me siento triste. Javier me dejó algo de dinero para que celebrara mi cumpleaños a lo grande con mis amigas. Así que, sin pensarlo mucho, empecé a llamar a mis amigas para organizar algo especial. Una de ellas sugirió que fuéramos a una sauna, solo nosotras, para relajarnos y divertirnos. La idea nos pareció perfecta, y lo mejor de todo es que yo me encargaría de todos los gastos. Eran las 3 de la tarde cuando ya estábamos todas en la sauna, brindando por mi cumpleaños. Las bebidas fluían sin parar, y la mesa estaba llena de tapas deliciosas. La atmósfera era alegre y despreocupada, justo lo que necesitaba para olvidarme por un rato de la ausencia de Javier. Sin embargo, algo inesperado estaba a punto de suceder. Mientras estábamos inmersas en la celebración, entró un hombre. Alto, moreno y con un cuerpo bien trabajado. Resultó ser un regalo sorpresa de mis amigas para mí, se llamaba Antonio. Al principio, empezó a bailar solo para mí, la cumpleañera, con una sonrisa pícara que me hizo sentir especial. Luego se sentó a nuestro lado y se unió a la fiesta. Cuanto más bebía, más me sentía libre y feliz. Antonio, con su mirada intensa y su manera segura de hablar, me invitó a una habitación privada. Allí comenzó a coquetear conmigo, y sin darme cuenta, nos acercamos hasta perder la noción del tiempo. Era como estar en otro mundo, uno donde me sentía deseada y viva como nunca antes. No pensé en las consecuencias ni en Javier. Solo en ese instante de placer y libertad. Fue un momento que jamás había experimentado, ni siquiera con el hombre con el que compartía mi vida. Cuando volvimos con las demás, todavía reíamos y nos divertíamos, pero sabía que algo había cambiado para siempre. El reloj marcaba ya casi las 5 cuando decidimos irnos a casa. Antonio se ofreció a llevarme, y acepté con gusto. Pero lo que pasó al llegar a mi puerta fue algo que jamás hubiera imaginado. Javier estaba esperándonos, con una expresión que no lograba entender. Él se acercó a Antonio, le entregó un sobre y le dio las gracias. Yo no sabía qué pensar. «¿Esto es tu regalo para mí?», pregunté con una sonrisa nerviosa. Pero Javier entró en el patio y, sin decir palabra, sacó todas mis cosas y las dejó en la calle, como si yo ya no perteneciera a esa casa. «No, esto no es un regalo. Esto es una prueba, y la has fallado. Ya no eres mi esposa», dijo cerrando la puerta con llave y alejándose sin mirar atrás. Ese día, mi mundo se rompió en 1000 pedazos, y todo comenzó con una celebración que parecía perfecta. ¿Qué haré ahora? ¿Habrá alguna manera de reparar lo que he perdido? Solo el tiempo lo dirá. El sol de la tarde comenzaba a caer cuando me quedé sola en la acera, mirando mis maletas tiradas en la calle, mientras la puerta de mi hogar se cerraba con un portazo definitivo. Sentí como un nudo apretaba mi garganta, pero no era solo tristeza, era una mezcla de rabia, confusión y una extraña sensación de liberación que no sabía cómo explicar. Nunca pensé que mi vida podía dar un giro tan brusco en tan poco tiempo. Hola, soy Clara, y justo hace unas horas nada de esto parecía real. Solo quería disfrutar de mi cumpleaños, dejar atrás las discusiones silenciosas con Javier y ese constante sentimiento de ser la segunda en su vida. Él siempre estuvo más pendiente de su madre, doña Carmen, una mujer que parecía controlar cada paso que daba su hijo. Y aunque sabía que esa relación era difícil, nunca pensé que me usaría para una prueba tan cruel. Todo comenzó cuando mis amigas y yo decidimos ir a la sauna en un pequeño pueblo cercano, Guadarrama, para celebrar a mi manera. No quería un cumpleaños convencional ni estar sola en casa pensando en Javier. Quería sentirme viva, deseada, y por un momento, lo logré con Antonio, un hombre que apareció como un regalo inesperado, enviado por mis amigas para hacer de ese día algo especial. Desde que entró, su presencia llenó la habitación. Su piel bronceada,
sus músculos definidos bajo una camiseta ajustada, y esa sonrisa que parecía prometerlo todo. Bailó para mí como si fuera la única mujer en el mundo, y cuando la música bajó, su mirada me atrapó, invitándome a una habitación privada. En ese instante supe que estaba cruzando una línea que jamás imaginé cruzar. Pero no me arrepentí. Por primera vez en años, me sentí realmente deseada, viva y feliz. No importaba que Javier no estuviera, ni que su ausencia se debiera a la manipulación constante de su madre. Solo quería ese momento, y Antonio me lo dio. No fue solo un encuentro físico, fue un acto de rebeldía, de búsqueda de identidad propia. Volvimos al grupo, risueñas y con el corazón acelerado, pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. Javier no podía saberlo, o al menos eso creía. Cuando me llevó a casa, pensé que todo estaba bajo control, hasta que apareció él, con una frialdad que me heló la sangre. La entrega del sobre a Antonio y la manera en que sacó mis cosas al patio fue como una sentencia. Me quedé sin hogar, sin marido, y con la sensación de que todo lo que construí se desmoronaba en segundos. ¿Cómo podría enfrentarme a la realidad después de esta traición? ¿Y qué significaba ese sobre que le entregó a Antonio? Mi mente no paraba de dar vueltas, buscando respuestas que no llegaban. En ese momento, comprendí que mi cumpleaños no solo marcaría un año más de vida, sino también el inicio de una batalla personal que no estaba preparada para enfrentar. Pero algo dentro de mí se encendió, una chispa de coraje que no sabía que tenía. Porque aunque Javier me había echado de su vida, yo no estaba dispuesta a desaparecer sin luchar por mí misma. Y ahora, mientras el cielo se oscurece sobre Villanueva del Río, me pregunto, ¿qué secretos esconden Javier, doña Carmen y Antonio? ¿Qué me espera al otro lado de esta puerta cerrada? Solo sé que esta historia apenas comienza, y yo estoy lista para descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Desde la calle, con mis maletas a un lado, observé cómo la sombra de la casa se alargaba, y el silencio de la noche comenzaba a invadir todo. No podía creer que todo aquello estuviera pasando en mi propia vida, en mi propio pueblo, en Villanueva del Río, un lugar donde siempre creí que la gente se apoyaba y las familias eran un refugio. Pero ahora, todo se sentía como un campo de batalla donde yo era la única derrotada. Hola, sigo siendo Clara, y en estos momentos me siento más sola que nunca. El dolor de la traición de Javier se mezcla con el desconcierto de no entender qué había detrás de ese sobre que le entregó a Antonio. ¿Qué clase de juego estaba jugando mi marido? ¿Y por qué mis amigas parecían tan implicadas en todo esto? La noche apenas había comenzado y mi mente no paraba de buscar respuestas. Mientras caminaba sin rumbo por las calles adoquinadas del pueblo, recordaba cada momento de la tarde. La sauna, la música, las risas con mis amigas, y sobre todo, la manera en que Antonio me miró. Ese hombre misterioso que parecía salido de un sueño que luego se tornó pesadilla. ¿Cómo podía un solo día, un solo encuentro, haber cambiado tanto mi vida? Pensaba también en doña Carmen, la madre de Javier, esa mujer que parecía tener un control absoluto sobre su hijo y, por extensión, sobre mí. ¿Sería ella la que había planeado todo? Siempre sospeché de su influencia, pero nunca pensé que llegaría hasta este punto. Tal vez la visita de Javier no había sido casual, sino parte de un plan para ponerme a prueba y, de alguna manera, castigarme. Mientras estas ideas giraban en mi cabeza, recibí un mensaje inesperado en el móvil. Era de Ana, una de mis amigas más cercanas, la que había sugerido ir a la sauna. El mensaje decía, Clara, sé que ahora todo parece imposible, pero confía en mí, no todo es lo que parece. Mañana hablamos, prometo explicarte todo. Esa promesa me dio un pequeño hilo de esperanza, aunque no sabía si debía confiar en ella. Decidí entonces ir a casa de mi hermana, Marta, en un pueblo cercano, San Lorenzo de El Escorial. Sabía que allí encontraría refugio y quizás algo de paz para ordenar mis pensamientos. Mientras caminaba hacia la estación de autobuses, el frío de la noche me calaba hasta los huesos, pero sentía que ese frío era nada comparado con el vacío que tenía dentro. En el autobús, mirando las luces que se perdían en el camino, pensé en cómo una simple celebración de cumpleaños había desatado una tormenta en mi vida. ¿Qué había hecho mal? ¿Dónde estaba el límite entre el amor, la lealtad y el engaño? Y, sobre todo, ¿qué papel había jugado yo en todo esto?
Todavía no lo sabía, pero esta noche sería solo el comienzo de un camino oscuro y lleno de secretos que tendría que recorrer sola. Y mientras el autobús avanzaba hacia San Lorenzo, mi corazón latía con fuerza, preparado para enfrentar lo que viniera, aunque no tuviera ni idea de lo que eso realmente significaba. La casa de mi hermana Marta estaba iluminada y cálida, un refugio en medio del torbellino que se había convertido mi vida. Al llegar, me recibió con un abrazo fuerte, esos que te atraviesan el alma y te hacen sentir que no estás sola, aunque el mundo parezca derrumbarse a tu alrededor. Marta siempre había sido mi apoyo, la persona en quien confiaba sin reservas, y esa noche su presencia era justo lo que necesitaba. Hola, soy Clara, y aunque mi corazón aún dolía, sentí un poco de calma al estar aquí. Marta me ofreció una taza de té caliente y escuchó sin interrumpirme mientras le contaba todo lo que había pasado. Desde la ausencia de Javier, la influencia sofocante de su madre, hasta ese encuentro inesperado con Antonio y la humillación final al ser expulsada de mi propia casa. Marta me miraba con una mezcla de tristeza y determinación. Clara, esto no puede quedar así. Javier te ha traicionado y humillado, pero tú no eres la culpable. Y ese tal Antonio, debemos saber quién es realmente y qué papel juega en todo esto, me dijo con voz firme. Sus palabras fueron como un bálsamo, pero también un llamado a la acción que no podía ignorar. Esa noche, mientras Marta preparaba una pequeña maleta para mí, hablamos de planes. No podía quedarme quieta, necesitaba respuestas y, sobre todo, recuperar mi dignidad. Decidí que al día siguiente visitaría a Ana, la amiga que me había enviado ese mensaje enigmático. Tenía la esperanza de que ella pudiera aclarar al menos una parte de este misterio. Antes de dormir, revisé mi teléfono por última vez y vi otro mensaje de Ana. Esta vez era una ubicación, un café en el centro de Madrid llamado El Rincón de Lucía. Me recordó que aunque Villanueva del Río era mi hogar, la ciudad grande también tenía sus secretos y quizás allí encontraría la verdad que buscaba. Mientras me acostaba, recordé cómo me había vestido para la sauna aquella tarde. Llevaba un vestido rojo ajustado, que resaltaba mis curvas, con unos tacones que me hacían sentir poderosa. Ese recuerdo me hizo sonreír, porque en medio de tanto dolor, también había disfrutado de un momento de libertad. Pero ahora, ese vestido parecía pertenecer a otra vida, a una mujer que ya no existía. Al despertar, me sentí un poco más fuerte, como si la determinación de Marta y el calor de su hogar hubieran encendido una chispa dentro de mí. Sabía que enfrentar a Javier y descubrir qué había detrás de todo esto no iba a ser fácil, pero estaba dispuesta a luchar. Salí de la casa con la maleta en mano y el corazón lleno de incertidumbre. Caminé hacia la estación de tren con la firme intención de llegar a Madrid y encontrar a Ana. En ese momento, no sabía que esa decisión me llevaría a descubrir secretos que pondrían en jaque todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, mis amigas y, sobre todo, sobre mí misma. Mientras el tren avanzaba hacia la ciudad, miré por la ventana y pensé en lo frágil que puede ser la vida, como un solo día puede cambiarlo todo. Pero también pensé en que, a veces, del dolor más profundo nace la fuerza para renacer. Y yo estaba lista para ese renacer, aunque no supiera aún cuánto me costaría. El tren se deslizó entre los paisajes urbanos y rurales, mientras mi mente no dejaba de dar vueltas a todo lo que estaba sucediendo. La ciudad de Madrid, con sus calles bulliciosas y su ritmo imparable, me esperaba como un escenario desconocido y a la vez prometedor. Sentía que estaba a punto de entrar en un mundo distinto, uno donde las respuestas podrían cambiar para siempre el rumbo de mi historia. Hola, soy Clara, y mientras el tren se acercaba a la estación de Atocha, sentía una mezcla de nervios y esperanza. No sabía que me encontraría en el Rincón de Lucía, el café donde Ana me había citado, pero necesitaba creer que allí habría alguien dispuesto a ayudarme a comprender el caos que se había desatado en mi vida. Llegué al café poco después del mediodía. El lugar era acogedor, con paredes de ladrillo visto y una decoración que combinaba lo moderno con lo tradicional. Ana ya estaba esperándome, sentada en una mesa junto a la ventana, con una expresión seria pero amable. Llevaba una blusa blanca y unos pantalones negros ajustados, su cabello oscuro recogido en una coleta que le daba un aire profesional y decidido. Nos saludamos con un abrazo rápido, pero la tensión en el ambiente era palpable. Ana no tardó en pedirme que me sentara y me explicó que lo que iba a contarme no era fácil, pero que era necesario que supiera la verdad para poder tomar decisiones con conocimiento.
Me confesó que ella y algunas de mis amigas habían estado preocupadas por Javier y su madre desde hacía tiempo. Doña Carmen, según Ana, no solo controlaba a Javier, sino que también manipulaba a varias personas del pueblo para mantener todo bajo su dominio. No es solo una madre protectora, Clara. Es alguien que utiliza a su hijo como una pieza en un juego mucho más grande, me dijo con voz baja. Ana también reveló que Antonio no era un simple desconocido, sino un hombre que doña Carmen había contratado para ponerme a prueba. Querían saber si podías resistir la tentación, si eras realmente leal a Javier. Cuando fuiste con Antonio, para ellos fue una señal clara de que no eras la esposa que Javier necesitaba, explicó, mientras miraba directamente a mis ojos. Sentí que todo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Cómo podía haber sido parte de un juego tan cruel sin darme cuenta? Y mis amigas, que parecían tan cercanas, ¿cómo podían estar involucradas en algo así? Pero Ana aseguró que no todas estaban de acuerdo con ese plan, y que ella misma estaba intentando ayudarme a salir de esa red de mentiras. Mientras escuchaba, recordaba cada detalle de la tarde del cumpleaños, cada gesto, cada mirada. Todo encajaba, pero la verdad dolía más que cualquier mentira. Sin embargo, también me sentía aliviada de saber que no había sido solo una traición personal, sino una manipulación mucho más grande. Ana terminó diciéndome que la única forma de romper ese círculo era enfrentarse a doña Carmen y a Javier con pruebas, con hechos. No puedes dejar que te destruyan sin luchar, Clara. Tienes que demostrar quién eres realmente, me animó. Salí del café con el corazón acelerado y la mente llena de planes. La batalla que había comenzado en Villanueva del Río ahora se trasladaba a Madrid, y yo estaba decidida a ganar. Pero aún no sabía que ese enfrentamiento me llevaría a descubrir secretos que cambiarían para siempre la forma en que veía a todos los que creía conocer. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, pensé en el camino que me esperaba, oscuro, peligroso, pero también lleno de la posibilidad de redención. Y aunque el miedo estaba ahí, una nueva fuerza empezaba a crecer dentro de mí, una fuerza que nadie, ni siquiera doña Carmen, podría detener. La noche había caído sobre Madrid cuando regresé a casa de Marta, con la cabeza llena de pensamientos y el corazón latiendo con fuerza. La conversación con Ana había abierto una puerta que no podía cerrar, y aunque me sentía agotada, sabía que estaba dando los primeros pasos hacia algo mucho más grande que yo misma. Hola, soy Clara, y esa noche me acosté sin poder dormir. Cada palabra de Ana resonaba en mi mente, me preguntaba cómo había podido ser tan ingenua y cómo, en medio de tanta oscuridad, podría encontrar una luz. Javier y su madre, doña Carmen, tenían un poder que parecía inquebrantable en Villanueva del Río, pero yo no podía quedarme de brazos cruzados. Pensando en todo, me di cuenta de que Antonio, ese hombre que apareció en mi cumpleaños como un regalo, no era solo un instrumento de manipulación. Había algo más detrás de él, una historia oculta que nadie me había contado. Esa noche empecé a investigar, a buscar pistas en las redes sociales, en mensajes antiguos, tratando de encontrar alguna conexión que me diera una pista sobre su verdadera identidad y sus intenciones. Mientras navegaba por internet, encontré un perfil que parecía ser suyo. Antonio no era el hombre que mis amigas me habían presentado, era alguien con un pasado complicado, vinculado a negocios oscuros y a personas con intereses en Villanueva del Río. La magnitud de la situación me abrumó, pero también me hizo sentir que estaba mucho más cerca de la verdad. Recordé entonces cómo Javier me había entregado ese sobre a Antonio. ¿Qué contenía? ¿Era dinero, instrucciones, o algo peor? La idea de que mi marido y ese hombre estuvieran en contubernio me revolvía el estómago. Pero al mismo tiempo, sentí una chispa de rabia que me impulsaba a no rendirme, a buscar con más fuerza. A la mañana siguiente, decidí que tenía que confrontar a alguien. No podía quedarme atrapada en la incertidumbre. Llamé a Marta y le expliqué que iría a Villanueva del Río para hablar con una persona que podría ayudarme a entender lo que estaba ocurriendo. Marta, preocupada, me apoyó y me recomendó que tuviera cuidado, porque estaba entrando en un terreno peligroso. Al llegar al pueblo, el aire fresco y el silencio me recibieron como un recordatorio de que no estaba sola, pero también de que las apariencias podían engañar. Caminé hasta la plaza principal, donde sabía que encontraría a alguien que conocía bien la historia de doña Carmen y su influencia en el pueblo, Elena, una vecina mayor con reputación de ser la voz de la verdad entre los habitantes.
Elena me recibió con una sonrisa cálida, pero sus ojos reflejaban tristeza. Me invitó a su casa y, mientras tomábamos café, comenzó a contarme sobre las intrigas que doña Carmen había tejido durante años. Historias de chantajes, amenazas y alianzas ocultas que mantenían a Javier y a muchos otros bajo su control. Escuchar esas confesiones fue como abrir una caja de Pandora. Cada palabra confirmaba mis peores sospechas y me daba la certeza de que mi lucha apenas comenzaba. Pero también me recordó que no estaba sola, que había gente dispuesta a ayudarme, aunque el camino fuera largo y peligroso. Mientras salía de la casa de Elena, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. La mujer que era antes, la esposa que había perdido su voz, estaba despertando. Y aunque el futuro era incierto, sabía que tenía que estar preparada para lo que viniera, porque la verdad no siempre es amable, pero es la única que puede liberar. La mañana siguiente amaneció gris y fría en Villanueva del Río, como si el clima quisiera reflejar la tormenta que se cocinaba en mi interior. Después de la charla con Elena, sentía que había descubierto un mundo oculto bajo la tranquila fachada del pueblo, un mundo donde las mentiras y el poder se entrelazaban para controlar vidas como la mía. Hola, soy Clara, y ese día decidí que era hora de actuar. No podía seguir siendo una víctima silenciosa de Javier, de doña Carmen ni de nadie más. Necesitaba recuperar mi vida y mi dignidad, aunque eso significara enfrentarme a los fantasmas más oscuros de mi pasado y de mi presente. Con la ayuda de Elena, conseguí algunos documentos y testimonios que podrían servir para desenmascarar a doña Carmen y su red de manipulación. Pero sabía que no sería suficiente solo con pruebas escritas. Necesitaba confrontar directamente a Javier y hacerle ver que sus juegos habían llegado a su fin. Mientras caminaba por las calles del pueblo, sentía todas las miradas clavadas en mí. No era solo la mujer que había sido expulsada de su casa, sino alguien que ahora se atrevía a desafiar al poder establecido. Eso me daba miedo, pero también una extraña sensación de poder. Cuando entré en el bar local, el lugar donde Javier solía reunirse con sus amigos y donde doña Carmen tenía influencia, lo vi sentado en una mesa al fondo, con su típico gesto arrogante y una copa en la mano. Al verme, su expresión cambió, pero no mostró sorpresa, sino una mezcla de desdén y desafío. Clara, dijo con voz fría, ¿qué haces aquí? Pensé que ya habías entendido tu lugar. Pero yo no estaba dispuesta a callarme, ni a dejar que me humillara más. Me acerqué a la mesa con paso firme, y le tendí los documentos que Elena me había dado. Esto es solo el comienzo, Javier. Sé todo lo que has hecho, sé cómo tu madre te ha manipulado y cómo me has usado. Ya no soy la mujer que puedes controlar ni la que vas a dejar en la calle sin más, le dije, sintiendo que cada palabra me fortalecía. Javier me miró fijamente y luego se levantó, acercándose peligrosamente. No sabes con quién te estás metiendo, Clara. Esto no va a terminar bien para ti, advirtió, con una voz cargada de amenaza. Pero yo ya había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. En ese momento, la puerta del bar se abrió y apareció Antonio. Su presencia llenó el lugar con una energía inesperada. Miró a Javier con una sonrisa fría y luego se volvió hacia mí, como si estuviera a punto de decir algo que cambiaría todo nuevamente. Clara, necesito hablar contigo, y no aquí, dijo con firmeza. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, que el juego que creía entender era mucho más complicado y peligroso de lo que imaginaba. Antonio no era solo un peón, sino alguien con sus propios secretos y motivos. Mientras salíamos del bar, con Javier observándonos desde su mesa, supe que estaba entrando en un territorio desconocido, donde las alianzas podían cambiar en un instante y donde la verdad podía ser más peligrosa que la mentira. Y aunque el miedo me invadía, también sentí que por primera vez en mucho tiempo, tenía el control de mi destino. El aire frío de la tarde de Villanueva del Río me golpeó la cara cuando salí del bar junto a Antonio, su presencia tan imponente como inquietante. La tensión entre nosotros era palpable, y aunque apenas minutos antes habíamos estado en la misma habitación celebrando mi cumpleaños, ahora sentía que estaba adentrándome en un mundo desconocido y peligroso. Hola, soy Clara, y en ese momento supe que Antonio no era solo un hombre que mis amigas me habían regalado para la fiesta. Él tenía sus propios planes, y yo estaba a punto de descubrir que todo aquello había sido solo una pieza en un tablero mucho más grande y siniestro. Antonio me llevó a un lugar apartado, una pequeña casa en las afueras del pueblo, lejos de miradas indiscretas.
Allí, con una voz baja y seria, me confesó la verdad. No solo trabajaba para doña Carmen, sino que había empezado a cuestionar su poder y sus métodos. Él había sido enviado para vigilarme, pero en el fondo, odiaba el control que ella ejercía sobre su hijo y sobre todo Villanueva del Río. Clara, sé que te hice daño, y por eso quiero ayudarte a derribar a doña Carmen y a Javier. Pero para eso, necesito que confíes en mí y que estés dispuesta a hacer cosas que nunca imaginaste, me dijo, con una mirada intensa que no dejaba lugar a dudas. Mientras escuchaba, una mezcla de incredulidad y esperanza me invadió. ¿Podía realmente confiar en él después de todo lo ocurrido? ¿O sería otro eslabón en esta cadena de traiciones? Pero algo en su voz, en su actitud, me hizo creer que esta vez no estaba sola. Antonio me explicó que doña Carmen tenía negocios ocultos, alianzas con personas poderosas en Madrid y en otros pueblos cercanos, que usaba para mantener su dominio y chantajear a quien se le opusiera. Y que Javier, aunque parecía fuerte, era una marioneta en sus manos, incapaz de liberarse sin romper todo lo que había construido. Fue entonces cuando me reveló algo que me dejó helada. El sobre que Javier me entregó aquella noche tenía dinero y una lista de personas que debían ser vigiladas. Tú estabas en esa lista, Clara. Para ellos, eras una amenaza potencial, alguien que podía desestabilizar su poder. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Todo lo que había vivido, cada sospecha, cada dolor, ahora tenía sentido. Pero también comprendí que estaba en medio de una batalla mucho más grande y peligrosa de lo que imaginaba. Antonio me propuso un plan para desenmascarar a doña Carmen y liberar a Javier de su influencia. Pero advirtió que no sería fácil, que nos enfrentaríamos a enemigos poderosos y que habría consecuencias que podría no estar preparada para enfrentar. Mientras salíamos de la casa, con el cielo oscurecido y las luces del pueblo encendiéndose una a una, supe que mi vida había cambiado para siempre. La inocencia y la seguridad que había tenido se habían desvanecido, y en su lugar quedaba una determinación feroz. Pero también una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para recuperar mi libertad y mi vida? Porque, en ese juego de poder y traición, nada sería igual, y cada paso que diera podría ser el último. El viento helado que recorría las calles de Villanueva del Río parecía susurrar secretos prohibidos mientras caminábamos, Antonio y yo, hacia un futuro incierto y oscuro. Cada paso que daba sentía como la tensión aumentaba, como si el destino mismo me empujara hacia un abismo del que no habría retorno. Pero lejos de amedrentarme, esa presión encendía en mí una llama de desafío imposible de apagar. Hola, soy Clara, y aquella noche sentí que estaba al borde de un precipicio, con todo por perder y, quizás, algo más valioso por ganar. La batalla contra doña Carmen y Javier no era solo una lucha por mi dignidad, sino una guerra que involucraba mentiras antiguas, traiciones ocultas y poder absoluto. Todo se había convertido en un juego despiadado donde las reglas las escribían quienes no tenían piedad. Mientras Antonio y yo trazábamos el plan para desenmascarar a doña Carmen, la realidad se tornaba más peligrosa con cada información que descubríamos. Ella no solo controlaba a su hijo, sino que manejaba un entramado de influencias en Villanueva del Río y más allá, con aliados que no dudaban en usar la violencia para proteger sus secretos. Antonio me advirtió que cualquier paso en falso podría costarnos caro, incluso la vida. Pero yo sentía que ya no tenía nada que perder. Mi vida, mi hogar, mi matrimonio se habían desmoronado en un solo día, y ahora solo me quedaba la lucha. La noche avanzaba y con ella la sensación de que estábamos cerca de algo grande. Recibí una llamada anónima con información crucial. Un encuentro secreto entre doña Carmen y uno de sus cómplices más cercanos en un antiguo molino abandonado fuera del pueblo. Era la oportunidad perfecta para obtener pruebas irrefutables. Sin pensarlo, Antonio y yo nos dirigimos hacia el molino. La oscuridad nos envolvía, y cada sombra parecía esconder una amenaza. Al llegar, nos escondimos tras un muro y observamos la escena. Doña Carmen, elegante y fría, con un abrigo negro que resaltaba su figura imponente, conversaba en voz baja con un hombre cuyo rostro no podía distinguirse, pero cuya presencia emanaba poder y peligro. Lo que escuchamos me heló la sangre, planes para eliminar a quienes se atrevieran a desafiar su reinado, manipulaciones para mantener el control absoluto, y un nombre que resonó como una sentencia, el mío. Estaban decididos a acabar conmigo. Sentí que el corazón me latía con fuerza, y la adrenalina me recorrió el cuerpo.
Antonio me apretó la mano con fuerza, un gesto que me recordó que no estaba sola, aunque el peligro fuera tangible y cercano. En ese instante comprendí que el juego había alcanzado su punto máximo, que estaba en el ojo de una tormenta que podría arrasar con todo. Y mientras las voces conspiraban en la oscuridad, supe que mi vida ya no volvería a ser la misma. El destino me había lanzado a una batalla despiadada, y yo estaba decidida a pelear hasta el final, aunque eso significara enfrentarme a la traición más profunda y a la violencia más despiadada. Porque en ese momento, más que nunca, comprendí que la libertad tiene un precio, y que estaba dispuesta a pagarlo, cueste lo que cueste. La noche envolvía el molino abandonado, y yo sentía como el frío se colaba por cada rincón de mi cuerpo, mezclándose con el miedo y la determinación que me mantenían en pie. Las sombras parecían acecharme, como si el mismo destino estuviera dispuesto a poner a prueba mi voluntad hasta el límite. Pero yo, Clara, no estaba dispuesta a retroceder. Mientras Antonio y yo nos alejábamos sigilosamente, con el corazón golpeando fuerte en el pecho, sabía que lo que acabábamos de escuchar era una sentencia. Doña Carmen y su red no se detendrían ante nada para proteger su imperio. Y yo era la amenaza que debían eliminar. En ese instante, sentí en mi bolso el frío metálico de la pequeña cámara que había logrado esconder durante la reunión secreta. Las pruebas que contenía podrían ser la clave para derribar ese castillo de mentiras, pero también me convertían en un blanco visible. Cada paso que daba me acercaba a un abismo del que no sabía si podría salir con vida. Regresando al pueblo, mis pensamientos se arremolinaban. ¿Cómo enfrentar a Javier después de todo esto? ¿Podría alguna vez volver a confiar en alguien, después de haber sido usada como una pieza en sus juegos? Mi cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por la incertidumbre de lo que vendría. Al llegar a la casa de Marta, la abracé con fuerza, buscando en su mirada ese refugio que siempre me había dado. Esto no ha terminado, Marta, le dije con voz firme. Tengo las pruebas, y voy a exponerlos a todos. Pero necesito estar preparada, porque sé que la batalla apenas comienza. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Preparé cada detalle para enfrentar a Doña Carmen y Javier, consciente de que estaba jugando con fuego. Pero también sentí una fuerza interior que nunca antes había experimentado, un coraje que me impulsaba a no rendirme. Sin embargo, justo cuando creía tener todo bajo control, recibí un mensaje anónimo que heló mi sangre. Cuidado, Clara. No todos los que parecen aliados lo son. La verdadera traición viene de donde menos lo esperas. Esa frase se clavó en mi mente como una daga invisible. ¿Quién me estaba advirtiendo? ¿Y quién estaba a punto de apuñalarme por la espalda? La paranoia comenzó a instalarse en mi vida, y cada mirada se volvió sospechosa. Mientras me preparaba para la confrontación definitiva, comprendí que esta historia era mucho más que una simple venganza o un ajuste de cuentas. Era un juego de poder, de secretos oscuros y de engaños profundos que amenazaban con destruir no solo mi vida, sino también la de quienes me rodeaban. Y así, con el corazón en vilo y la mente alerta, me lancé a enfrentar lo inevitable, sabiendo que, al final, solo una verdad podría salvarme, la mía. Pero justo cuando pensé que todo estaba a punto de resolverse, una sombra apareció en mi camino, un misterio que cambiaría para siempre el destino de Villanueva del Río y de todos sus habitantes. Y esa sombra llevaba un nombre que jamás habría imaginado. ¿Estás preparada para descubrirlo conmigo? Porque esta historia apenas comienza, y lo que viene es mucho más oscuro y peligroso de lo que jamás pude imaginar.